Aquí estamos en la continuación del video, estudiando sobre la tribu de los Gergeseos, la segunda tribu de las 7 que Dios nos dio conquistadas ya. Ok, vamos a continuar. Esta tribu que figura entre los descendientes del Canaán, y lo encontramos a lo largo de la Biblia en Génesis, en Crónicas, en Historia, en Nehemías, en Deuteronomio, en Josué, fueron tribus y partes era muy mezclada la población de Canaán según se describe en las promesas originales que le dio Hashem, Dios, a Abraham. Llegado el momento, fueron derrotados por Israel. En la tierra de los cananeos encontramos pruebas indirectas sobre los Gergeseos mediante dos nombres personales, ¿cierto? Que estos nombres, dícese la historia, que eran muy allegados a los hititas y hacían alianza para derrotar a las tribus de Dios. En estos pasajes nos cuentan la historia del pasado y dice que ellos habitaban dentro de una ciudad llamada Gergesea, ciudad de los Gergeseos o Garadenos. Es nombrada por Gadara o Gerasa, que son nombres en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, que los encontramos en Marcos, en el 5 del 1 al 20. Pero antes de llegar a esta parte de la historia, te quiero contar que probablemente los gergeseos bíblicos y ugaríticos sean diferentes de un pueblo del Asia Menor, llamados Carquisa en los anales hititas. Eran muy estrechos con los hititas y se mezclaron mucho con ellos. En los registros correspondientes nos dicen eso sobre esta tribu de Gergeseo o esta nación gergesea, ¿cierto? Bueno, en base a estos estudios nosotros decimos, en realidad, ¿quiénes eran los gergeseos? O eran los gergeseos. Estos tomaron el nombre de Garadenos. Y esto lo vemos en la historia bíblica de nuestro Señor Yeshua en el Nuevo Pacto, cuando cruzó al otro lado de el río y llegó hasta la tierra de los Garadenos, en donde estaba el endemoniado Garadeno, que solo Marcos lo nombra, que eran 2 endemoniados. En el resto de las historias contadas por los demás apóstoles nombran solo a uno. Bien. Dícese la historia que también son mencionados en Nehemías, en el 9:8, cuando se alude precisamente el pacto que hizo Jehová con el patriarca, el padre de la fe, para concederle las tierras prometidas a sus descendientes desde la 4ª generación. Entonces, a los gergeseos se los relaciona mucho con los heteos. Esto estoy leyéndote en una historia publicada en el 7º milenio de esta era, que hice el estudio por medio de todo lo que se tenía en la historia sobre estos personajes, perdón. Entonces, pero es muy difícil establecer mayor relación sobre su origen. De manera muy significativa son nombrados en el libro de Josué, en el capítulo 3, cuando el propio Josué anuncia que serán expulsados de delante de ellos de la tierra que había sido prometida por Hashem, nuestro Dios. Según algunas interpretaciones, Gergeseo significa moradores de barro. Precisamente sobre la condición de estar vinculados con la tierra mezclada con agua. Se comenta que eran hombres de elevada estatura, ¿verdad? Que eran altos y no aptos para la guerra. Por ello, rodeaban sus asentamientos en pozos
a los que luego echaban agua, y la tierra quitada para formar barro, de esta forma defenderse de sus agresores. Es de destacar que no se hace ninguna mención a los árabes y obviamente esto constituye un gran argumento en contra de los supuestos derechos palestinos sobre la tierra que ocupan el día de hoy y por lo cual tanto pelean en ese país. Esto es un estudio moderno que está enseñándote de lo que ellos creen que son los jerjeseos. Bien, entonces, nosotros tenemos ya que es una nación que no tiene un significativo específico, pero siempre se estuvo presente en cuanto a las batallas en Israel, con los israelitas. Se hizo pacto con ellos cuando el muro de Jerusalén estaba destruido, pero se cree que tenían altares de madera. Es posible que se mezclaran, según la historia. Estoy en otra página, que es la página de Wikipedia, que me está diciendo que la historia dice que ellos se mezclaron con estos jerjeseos, los hijos de Israel. Y generalmente están relacionados con la destrucción de ay, se me fue la palabra, del muro de Jerusalén, que lo destruyeron, ¿no? Bien, entonces, estos jerjeseos, dice la historia en Wikipedia, que ese lugar, o sea, estaban asentados en un lugar de oriental en el mar de Galilea. Se encuentra a cierta distancia de los antiguos Decápolis, ciudades de Gadara y de Gerasa. Se menciona en algunos manuscritos antiguos del Evangelio de Mateo como el lugar donde el milagro de la porcina tuvo lugar, en exorcismo realizado por Yeshua, que conducía demonios de cada 2 hombres poseídos y en una piara de cerdos, los que se fueron por el peñasco. Bueno, estamos estudiando hasta llegar quiénes eran estos jerjeseos, porque hasta ese entonces, o sea, vamos retrocediendo, y en el nuevo pacto los conocieron como los Gersa, o la ciudad de jerjeseos o garadenos. Estos es nombrada por Gadara o Gerasa, que son nombres en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver qué dice Marcos 5 del 1 al 20, para poder entender qué es lo que nos está diciendo el Señor en su palabra. Marcos. Ok. Ok, entonces dice, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Marcos 1, 20. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, estamos hablando del sábado, día del reposo, ¿verdad? Entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como un escriba. Pero habían en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo,
¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Hablaban plural. Sé quién eres. O sea que los demonios sabían quién era Jesús, que era el Dios mismo. Sé quién eres, le dice. El Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Aquí voy a poner un punto. ¿Qué nueva doctrina es esta? Es lo que nos está pasando en el tiempo de nosotros actualmente. Usted va de iglesia en iglesia pensando que la doctrina de esta iglesia es diferente a la doctrina de la iglesia anterior a donde usted estuvo y esa es mejor o la otra es peor. Nuestras enseñanzas bíblicas del Evangelio no son doctrinales. Y se lo va a decir el Señor Yeshua en este pasaje. Nosotros no podemos estar pensando que todo es doctrina o religiosidad. Es más allá que eso. Es una relación personal con quien te creó. Y esa relación personal es entre tú y Dios. Y no va a llegar al punto hasta que tú no purifiques tu iglesia. Escuche. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen porque salieron. Y muy pronto se difundió una fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Verdad? Esto nos dice Marcos 2 del 1 al 5. Pero ¿qué nos dice Mateo del 8 al 28? Porque esta es la historia de Marcos. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Mateo 8, 28. Hey, papi, buenos días. Oh, my God, recién te levantas. Pa, ahí te dejé abajo, solo préndale, mire, la perillita de la plancha, póngala hasta que se prenda el foquito para que se le caliente el arroz. Y ahí le dejé menestrita y ahí vaya a comer. Ahí le dejé unas tortillitas, un jugo de sandía. Ya abajo, déjame terminar mi estudio bíblico y mi enseñanza, ¿ok? I love you. Bien. Entonces, ¿qué nos dice Marcos? Perdónense, por favor, que tengo que ser mamá también, esposa. Oh, antes nos interrumpió el esposo, ahora nos interrumpió el hijo. Pero vamos adelante, vamos trabajando. Mateo 8, 28. Ok, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Ya no era uno, dos endemoniados, ¿verdad? Que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Mateo y Marcos no es que estaban contando la misma historia. Recuerde que en Marcos estaba en la sinagoga de Galilea y en Mateo ya habían cruzado al otro lado del río y habían llegado a la tierra de los Gadarenos. ¿Por qué se le dice tierra de los Gadarenos? Que luego ya nos vamos a enterar que esta era la tierra de Gergesa o de los Gergeseos, o la tierra de los Gadarenos, que era lo que hoy nosotros conocemos como Gadara y Gerasa. Estaba al este del mar de Galilea, ¿cierto? Bueno, era como decir un pueblo, una península. Bien, sigamos aquí.
Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué le dijo antes de tiempo? Porque ellos saben, como hijos del demonio inmundo, cuándo es el fin. Bueno. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos, paseando, sí, lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas, y los que lo apacentaban huyeron. Quienes lo llevaron allá, quienes lo apacentaban, o sea, los espíritus que salieron del Gadareno, lo llevaron al despeñadero. Y huyeron, se fueron, porque murieron los cerdos, ya no tenían cuerpo físico. Ellos están dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que sacarnos esos demonios, porque nuestro Señor Yeshua nos dejó los poderes para hacerlo. Ya no necesitamos un exorcismo, somos nosotros mismos, poderosos, más poderosos que esos espíritus. Más poderoso que el adversario somos nosotros. Él nos tiene miedo, nosotros no tenemos miedo a Él. Él nos tiene miedo a nosotros. Bueno, entonces, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos, porque no eran los únicos endemoniados, era toda esa ciudad. Bien, ¿qué nos dice la historia geográfica en el momento para poder entender un poquito el nombre? Bien, nos dice que se menciona en algunos manuscritos antiguos, esto es Wikipedia, del Evangelio de Mateo, como el lugar donde el milagro de la porcina, que quiere decir el que te acabo de leer, tuvo lugar. Un exorcismo realizado por Yeshua que conducía demonios de cada 2 hombres poseídos y en una piara de cerdos. Los 3 sinópticos mencionados este milagro, pero solo Mateo escribe sobre 2 hombres poseídos en vez de 1, y solo algunos manuscritos de su nombre de evangelio la ubicación como Gergesa, mientras que las otras copias, así como todas las versiones de Lucas y de Marcos, mencionan ya sea Gadara o Gerasa. Vamos a ver, nosotros ya leímos Marcos, ya leímos Mateo, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Lucas en el 8:26-37. Dice el endemoniado Gadareno como título. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. O sea, aquí está Galilea y al opuesto está la tierra de los Gadarenos.
Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa. O sea, andaba deambulante, estaba loco, estaba completamente poseído. Sino en los sepulcros, vivía en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito, gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Por qué mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre? Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. El Señor Yeshua estaba pidiéndole una orden al espíritu que estaba dentro de ese hombre, que lo tenía loquito y deambulando como que si fuera un mendigo y viviendo en sepulcros. No tenía casa, no tenía ropa, no tenía nada, andaba desnudito, o sea que se había vuelto loco. Estaba endemoniado. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. ¿Cómo te llamas?, le dijo Jesús al endemoniado. ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo, o sea, dejarlos sin cuerpo físico. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, o sea, que paseaban en el monte, lo que nos dice Marcos y Mateo. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios. Aquí hay que aclararte algo. ¿Quiénes fueron a la ciudad a avisarles? A los que vivían en la ciudad que Yeshua estaba sacando los demonios. Y los que apacentaban los cerdos, ¿quiénes? Los demonios. Cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. ¿Quiénes huyeron? Los demonios. Y yendo dieron aviso a la ciudad. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron a dar aviso? Los demonios. Esto nos explica la palabra que la ciudad entera de Gersa estaba poseída por demonios. De Gadara y de Gerasa estaban poseídas por demonios. Entonces, yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, o sea, al endemoniado gadareno, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. O sea, los que estaban endemoniados tenían miedo porque no eran ellos. Eran los demonios que estaban dentro de ellos, que vieron que podía sacar los demonios, y ese hombre estaba sano, vestido y con juicio cabal. Si yo veo eso, gloria a Dios,
Qué bueno por ese hombre que ya no está loco, que ya no anda desnudo, ¿cierto? Nosotros vamos a decir eso. Qué bueno que ese hombre ya no anda loco, ya no está desnudo y anda en su juicio cabal. Entonces yo me alegro por él y qué bueno, qué excelente que esté bien. ¿Por qué todo el pueblo y los que estaban en el campo no se alegraron? Porque también estaban endemoniados. Los que estaban asustados eran los demonios que estaban dentro de ellos y diciendo, nos va a pasar lo mismo, nos van a quitar el cuerpo. Entonces esta gente va a estar sana. Tenemos que hacer algo ya. Escuche. Los que estaban ahí, estamos hablando de personas que no tenían demonios adentro, los que estaban ahí vieron y contaron a los que venían cómo había salido los demonios del cuerpo del Señor, que habían hecho el milagro, ¿verdad? Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase. ¿A quién? A Yeshua. Le rogó el sitio, todos los de Gadara, de Gerasa y los del campo, que se fuera al Señor Yeshua. Pues ellos tenían gran temor. Y Yeshua, Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase entrar con él. Pero Yeshua le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, aquí voy a poner una pausa. No es necesario sanar a todo el pueblo del Ecuador. No es necesario que todos tengan que pasar por una sanación o que se encargue un Mesías, ¿verdad? Como nuestro Señor Yeshua, o un varón de Dios, o una atalaya, vaya y saque un demonio o diga cómo hacerlo. Con una persona que se sane, ¿verdad? Dice, no me sigas. No es necesario que te vayas peregrino, no es necesario que te pongas encima de un altar, no es necesario que tú te pongas predicadora, no, a mí, estoy hablando que me lo dijo a mí. No es necesario que tú te hagas pastora, no es necesario que te hagas cura, no es necesario que hagas eso. Solo ve y cuéntale, no me sigas. Lo sacó de la barca al endemoniado gadareno. Dijo, ve y regresa a tu país y cuenta las gran maravillas y milagros que Dios ha hecho contigo. He ahí la razón por la que Shirley Macías ahora, Shirley está contándote a ti. Soy ecuatoriana y sé la contaminación que nuestro gobierno anterior abrió las puertas para mi país. Sé que está contaminado, sé que está endemoniado y que está gobernando el príncipe del mal en aquellas personas que dejó el príncipe del mal cuando él reinó en ese pueblo. Pero no necesita sanar a todo el pueblo, porque aún endemoniados los necesita para que hagan las obras para el pueblo. Desconté en antes que yo había conversado con mi esposo sobre los hospitales. Bueno, en el gobierno anterior de Rafael Correa en nuestro país, nadie sabía que iba a haber el terremoto devastador en Manabí. Solo Dios sabía lo que venía. Pero yo pasé 6 meses allá, antes de venirme a Estados Unidos, y nos cogió el terremoto allá. En ese tiempo, yo gritaba auxilio por las cosas que yo estaba pasando. Pero resulta que antes del terremoto, aún no estando de acuerdo con la presidencia de la República, porque cuando él subió al gobierno,
pasó lo que tenía que pasar, que Dios me dio la oportunidad de venir acá y los papeles para venir a este país. Entonces yo dejé las funciones de empresaria y entregué yo, o sea, cerré mis negocios de peluquería y vendí muchas cosas y construí una casa. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque yo no quería, las leyes que él puso eran para que el inversionista o la persona que estaba en ese momento empresaria tuviera muchos problemas con sus, con sus empleados. No por no pagar un seguro, no por no ayudar al empleado, porque mis empleados eran muy ayudados y tenían sus sueldos no sueldos básicos, sino comisiones de compra y salía 3 veces más de lo que el gobierno decía. Pero eso significaba que había una reducción o un hilo entre el corazón bueno y el corazón perverso de un empleado. Entonces yo decidí cerrar mis negocios y con lo que obtuve de eso, de todo lo que se tenía guardado y de todos los trabajos de 35 años de trabajo de esta servidora, los invertí en una casita. Bien, ¿por qué doy todo este preámbulo? Porque cuando llegó el tiempo, él al gobierno, una de las cosas primeras que hizo fueron las carreteras, que esas carreteras estuvieran bien puestas para el país. Otra de las obras que hizo él, buenas en su gobierno, fueron la adecuación a los cuerpos de bomberos de mi provincia, donde fue en Manabí el epicentro del terremoto del 2016. Correcto. ¿A dónde va, Shirley? Ok. Hoy en día se conoce por medio de los juicios políticos y juicios legales y juicios penales que lleva el expresidente Correa en el país nuestro, que él lavó mucho dinero en las obras y la contratación pública fue contaminada por sobornos y por coimas para poder tener una obra en la mano. Y no solamente la de las carreteras, sino que también las obras de los hospitales y también las obras de la Policía Nacional y también lo de las obras que se hicieron dentro del cuerpo de bomberos, infectando cada una de estas instituciones públicas en la corrupción, para tener a su favor la policía y poder distribuir droga y lavar dinero. Y también para poder tener a sus pistas clandestinas, que esto no lo estoy diciendo yo, sino que está documentado en los juicios políticos y penales en contra del gobierno anterior. Y que realmente fueron así, vistos las personas que están trabajando con ellos y cada uno de este pueblo que tiene como el endemoniado Gadareno, los demonios dentro, lo van a aplaudir. Pero el pueblo en realidad que no, vamos a señalar y a criticar la mala acción, no la persona, la mala acción, porque no es los medios que justifican, no importan los medios, pero se justifica el final, no es así. Pero sí Dios utiliza al malo para hacer obras. Si no se hubieran hecho esas obras dentro de la Policía Nacional y dentro del cuerpo de bomberos que vinieron a ser los rescatistas con mejores utensilios y ayuda de otros gobiernos para poder ayudar a la gente debajo de los escombros en aquella ira de Dios como fue el terremoto del 2016. Por ello, Dios no fue y sanó uno, no fue y sanó a todos, sanó a uno. Y a ese uno le dijo, ve y dile al pueblo las gran maravillas que Dios ha hecho por ti. Hoy estoy yo aquí. Y en esa infección casi me topa. A mis hijos, a mí. Uno de mis hijos es rescatista, voluntario del cuerpo de bomberos. Y estuvo al frente en aquel terremoto. Mi casa se convirtió
con mucha humildad lo digo, el refugio para muchas personas. Y por medio de corazones maravillosos, de los familiares mismos, de una prima maravillosa que la amo muchísimo como una hermana, que es de sangre prima y es de sangre hermana. Ayudó económica y con alimentos porque estábamos incomunicados y yo estuve allá. Entonces yo vi moverse la mano de las obras que hizo con dinero ilícito o no ilícito aquella presidencia que hoy por hoy ha dejado afectado e infectado a nuestro país con la corrupción del narcotráfico. Pero era necesario para poder salvar mucha gente de Israel ahí. Ahora, yo te pregunto a ti y te digo, estos endemoniados gadarenos o estos demonios que tenemos allá, solo falta el que pasa y yo te estoy comunicando a ti que las maravillas que Dios hizo con nosotros y que mires dónde estamos, pero que tuvimos que pasar aflicción para ello. Tal vez dormir y vivir en sepulcros, porque los viví. Viví en un sepulcro, aunque fuese un castillo, a donde me trajo era un sepulcro, sin luz, sin agua, sin gas, sin comida, con mucho problema, con muchos demonios metidos en casa, en mí mismo muchos demonios. Pero resistí. Y vino el Señor Yeshua, Él mismo, mi maestro, y me limpió y me sacó los demonios. Y no me dijo a mí, vete con el librito debajo de la axila al parque a predicar. No. Vete a ir de puerta en puerta. No. Me dijo, vete y anda a tu pueblo y riega la voz. Dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él. Y esa soy yo, que te estoy diciendo ahora las maravillas que me ha hecho con él. Pero si tú no aprendes esto, que es lo que a mí me enseñan, y yo te lo transmito a ti, tú no vas a poder eliminar estos demonios de tu vida. ¿Por qué decimos que esta es donde vivía en Gadara y Gerasa? Era donde vivían estos endemoniados. Bueno, vamos a seguir leyendo. Así como todas las versiones de Lucas y Marcos mencionan ya sea a Gadara o a Gerasa, como lo leímos ya ahorita, algunos son de la opinión de que Gergesa fue el país de los antiguos gergeseos. Pero, escuche, es más probable que Gergesenos fue introducido por Orígenes en una mesa conjetura. Como antes de él, la mayoría de las copias parecen haber leído gadarenos. Agradable a los pasajes paralelos y la antigua versión siríaca, en cualquier caso, la tierra de los gadarenos, gerasenos, en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, como lo conoce usted, evangelios se refieren a algún lugar en la orilla oriental del mar de Galilea.
El nombre se deriva de cualquiera de un pueblo junto al lago Gergesa. La siguiente ciudad más grande, Gadara, o la ciudad más conocida en la región de Gerasa. Muchos manuscritos del Nuevo Pacto se refieren a la tierra de los Gadarenos o Gerasa en lugar de los Gadarenos. Tanto Gerasa y Gadasa eran ciudades al este del mar de Galilea y el río Jordán. Ambos eran gentiles, no eran israelitas. Ciudades llenas de ciudadanos que eran culturalmente más griegos que semitas. Cuando hubo la conquista de Grecia. Esto explica los cerdos en el relato bíblico. Gerasa y Gadara se contabilizan en cuantas historias por escritores como Plinio del Viejo y Josefo y Kieu. Y por la investigación arqueológica, hoy en día son las ciudades modernas de Jerash y Kiais. Un tercio de la ciudad de que también se le llegó a poner el nombre de ciudad de Hipopótamo, por los lodos, porque vivían en lodos. Fue similar en carácter a Gadara y Gerasa, y se puede ajustar en el relato bíblico aún mejor. Se encuentra en la orilla del mar de Galilea, mientras que Gerasa y Gadara habían varios kilómetros al sudeste de la misma. Hipopótamos, que es la ciudad en donde el Señor Yeshua, ya culminando toda la historia, despojó al Gadareno de los demonios, se llama ciudad de Hipopótamo. Gerasa y Gadara fueron contados en la Decápolis, una agrupación informal de greco-romanas, ciudades del sur de la antigua ciudad de Cesarea de Filipo. Bizantinos cristianos, monjes venerados, un sitio situado a pocos kilómetros al norte de Hipopótamos, en la orilla del lago, como la ubicación del milagro, es el único lugar que encaja con la descripción de Mateo, ya que contiene el único despeñadero donde se fueron los cerdos. Por allá no hay otro, ese es el único. En la zona descendente hasta llegar a la orilla del lago. El sitio se convirtió, al parecer conoce, al menos desde la época musulmana temprana, como Cursia. El arameo, palabra silla, y más tarde como Kursi. Una palabra con el mismo significado en árabe. Los monjes constituyen un complejo monárquico amurallado allí y hace que sea un destino para cristianos, peregrinos. Ese monasterio fue destruido por los sasánidas, ejército persas, en el año 614 de Cristo. Parcialmente reconstruido. ¿Por qué lo destruyeron? Porque andaban buscando y siguiendo a aquellos cristianos o a aquellos que seguían llevando el mensaje del evangelio de nuestro Señor Yeshua. Finalmente, se estabilizó por el terremoto del 749 en Galilea. En el año 749 de Cristo, en Galilea, los restos del monasterio se pudieron visitar en el Parque Nacional de Kursi. Hasta el día de hoy existen esos restos. Artefactos cristianos de Kursi
se pueden ver en el Museo Arqueológico Golán. Así se llama. Museo Arqueológico Golán. En otras palabras, esto no es una historia simple y sencilla. Nuestra vida depende de buscar de dónde somos, de dónde provenimos, cuáles son nuestras raíces y en qué momentos ellos hablaron sobre qué cosa, y ponerlo e impartirlo en nuestra vida cotidiana de hoy. Y es la manera como usted va a poder vencer al príncipe de este mundo. Y usted va a dejar de alabar aquel imagen o aquel bulto que hace el alfarero en este tiempo, que se llama dinero. Ese billete usted lo adora, lo alaba y sin él no vive. Sí, para usted todo es dinero. Todo es dinero. Ese es su Dios ahora, en este tiempo. No puede ser posible que a la Shirley le caiga el dinero del cielo. No, eso es mentira. Pues es verdad. Hay muchas personas, no, que diga que el esposo es que le ayuda y le mueve las teclas para que ella pueda tener acceso. No, no. Pero algún día va a salir a la luz, porque nada está oculto. Todo lo que nosotros tenemos en este momento, hasta mis estudios, son pagados por Él y vienen por Él. Y cuando uno cree, no es fe, sino que uno estudia, se limpia y mantiene el corazón convertido a Él para que Él entre en misericordia, viendo el profundo de nuestro corazón y nuestra limosna a Él son nuestras oraciones y nuestras limitaciones, nuestros sacrificios, tanto en curar nuestro cuerpo con la alimentación como el alma con nuestros estudios. No dejes de estudiar. Tómate tu tiempo que todos los tenemos, en vez de dormir tan tarde, en vez de levantarte y ver televisión. Yo te digo porque a mí también me pasa. Tengo que vencer la pereza, tengo que vencer el cotidiano vivir de estar frente al televisor o en el celular o en las redes sociales. Yo trabajo con las redes sociales, compro, vendo, porque no tengo otro trabajo ahorita. Mis videos, hago mis videos en TikTok y a mí me ayudan porque me mandan mis maquillajes por el video. Yo recibo aquí todos los meses un regalito, o una sombra, o un lápiz labiales. No necesito invertir. Entonces es de Dios que viene, regalado. A mí no me compra nadie. Y tengo cómo poderle instruir a mis hijos. Y hasta la generación que yo vea que puede ser que Dios me dé visión, aunque lo dudo, porque mis hijos ambos han querido casarse después de sus estudios secundarios, estudios profesionales en la universidad. Y tal vez no vea mi cuarta generación. No lo sé, tal vez sí, no lo sé. Puede ser que sí, pero no lo sé. Entonces, nosotros tenemos que no dejar de estudiar. Y si tú tienes una vida en donde Dios ha tocado tu alma, te convirtió, haga lo mismo que hago yo. No lo sigas, simplemente vaya y cuente en su casa. Mi casa es Ecuador. Esto lo ve Ecuador. Entonces, cuando lo vea Ecuador, sepa, ¿verdad? Lo que le pasó a la Shirley. Gentiles, israelitas, no israelitas de tierra de Israel, sino el pueblo de Israel, o simplemente aquellos que le temen a Dios. Con esto terminamos los Gadarenos. Te agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo de ver este video hasta el final. Muy agradecida con Dios y contigo por darme la oportunidad de entrar en tu casa. Y que todo esto que yo te estoy dando sea motivo de aprendizaje, no de crítica. Pero necesito que me dejes tus comentarios abajo y que reproduzcas este video en YouTube
Es lo único que te pido. No te pido ni donación ni dinero porque no es lo mío. No estoy predicando ni estoy ganando dinero con esto, ni tampoco estoy haciendo una iglesia ni nada del estilo. Mi fundación se mueve sola. Y para ello nosotros tenemos cómo poder ayudar al resto dentro de las limitaciones que tenemos con los problemas que estamos viviendo ahora. Los amo, cuídense mucho y no se olviden que lo más importante para que nuestro Señor Yeshua sane a más personas es contando lo que hizo contigo. Nos vemos en el próximo video con la tercera nación más poderosa que nosotros.